La ambientación de París en 1885 es muy precisa, sutil y sensorial en tu cuento. ¿Nos podrías compartir un poco sobre los antecedentes de investigación y quizás también del conocimiento propio al conocer las calles y haberlas caminado? Ese es, yo creo que lo fundamental, ¿no? O sea, siempre París es una ciudad muy especial por el lado en el que andes, el caminarlo, el sentir su energía, la vibración de su gente, ¿no? Te cautiva, ¿no? Lo mismo que me pasa a mí caminar el centro de la Ciudad de México o el centro, me gusta mucho el de Guadalajara o el de Monterrey o Mérida y algunos otros lugares de nuestra república, ¿no? Oaxaca, ¿no? Veracruz, caminas y inmediatamente sientes la energía del espacio, del lugar, de su gente, y que obviamente en este caso hay que decir, ¿no? El siglo XIX de París es fundamental para el desarrollo que tiene el país y su arquitectura, y que bueno, de alguna manera cuando tienes cursos de historia del arte, pues estás metido en sus edificios, en sus monumentos, en sus obras, en sus cosas, y te va llevando a que vayas, no precisamente, solamente sintiendo el gusto, la admiración y que te pongas de uno, ay, lo mejor es lo de allá y no lo de acá, no, sino tratando de ser equilibrado, de ver eso contra las bases del acervo que vas de alguna manera generando, y empiezas a sentir, ¿no? Y entonces vas y construyes un París, o el París que también algunos amigos franceses te han platicado, del sentimiento, de su gusto, de la forma, ¿no? Y bueno, después es investigar. Okay. Después es, por ejemplo, hacemos mención de Gustavo Eiffel, ¿no? ¿Cómo fue que se dio el concurso de la Torre para el centenario de la Revolución Francesa? Entonces metes estos ingredientes, ¿no? Sí. O sea, has caminado al lado del Sena, bueno, pues algunos de los puentes, ¿no? Que tienen realmente una historia fabulosa, ¿no? Algunos de los que ponemos ahí, los mascarones de un puente, ¿no? En fin, todo esto va sumándose a eso. Y sumado también, ¿no? A la parte esta de que alguna vez trabajé en la restaurantería, ¿no? Y es bonito citar y conocer restaurantes que han dejado su paso y su huella, ¿no? Claro. Entonces vas mezclando todo esto en una ambientación, y lo único que haces después es llevar a tus protagonistas, a tus personajes a esos lugares, ¿no? Armand Juliet, el hijo de nuestros protagonistas, Luz Helena y Julio, hace su aparición en el cuento tomando fuerza de identidad y profundidad al verlo en un estado mayor y autónomo. Quisiéramos conocer más acerca del proceso de creación de este personaje y su función en la trama. Como vemos en los cuentos anteriores, ¿cuál fue la relación de la protagonista con Armand Leclerc? Entonces, pues no sé, en algún sentido si era platónico, se comprendieron los dos, se entendieron muchas cosas, les tocó vivir juntos uno de los momentos más fuertes de sus vidas, ¿no? Entonces tenías que respetar que la mamá seguía de alguna manera pensando en el padre biológico, pero también de alguna manera tiene una relación con el hombre que es el primero con el que visita París, conoce París, que le hace sentir cierto nivel de protección. Okay. Entonces lo construyes a este personaje con inicialmente esta influencia, pero en un segundo espacio, obviamente, con la disciplina de una familia francesa, ¿no? Claro. Y con el ambiente del París de esa época, ¿no? Sí. Entonces ahí lo llevas y lo tienes que desarrollar como un muchacho francés completo, sin tener el antecedente de la formación de sus padres en nuestro país, ¿no? Julio, nuestro personaje principal, es cercano a un personaje histórico que decides no olvidar en tu cuento,
y mencionarlo. Carlos Pacheco. Carlos Pacheco. ¿Quién fue Carlos Pacheco? Fue ministro de Fomento en algunas de las presidencias de Porfirio Díaz. Él nació en Chihuahua. Era un hombre que tenía una visión económica y social, vamos a llamar así, diferente, ¿no?, a la que se generaba en la gente del centro o del sur. Al fin y al cabo norteño, con una visión muy emprendedora, una gente echada para adelante, una gente con mucha sencillez de muchas cosas. Él es Carlos Pacheco. ¿Nos puedes hablar un poco de la reestructuración que vivió México posterior a la intervención francesa? Ya que aquí, a mitad del cuento, se ve un claro movimiento que de seguro fue clave para lograr un crecimiento financiero, cimentar a grandes empresarios en la nación después de este periodo de guerra. Después de la República restaurada, bueno, pues podemos entender que llega Juárez y pues no encuentra absolutamente nada, y había que hacerlo prácticamente todo, ¿no? Entonces, en una primera etapa, todavía en los gobiernos de Juárez, hasta 1872, bueno, son cuestiones de carácter político, ¿no?, de ajustar la visión que se tenía y cómo se tenía, y pretender empezar a sentar ciertas bases que pudieran hacer el planteamiento de un México diferente, porque hay que decirlo, hasta prácticamente este momento, toda la herencia del tejido social, la herencia de las estructuras económicas y políticas, venían prácticamente desde la colonia, ¿no? Okay. Entonces este proceso de modernización se debe ya a los que lograron restaurar la República. Okay. Y el primero que empieza a ver la importancia del crédito, la importancia de la relación económica y de traer inversionistas y cosas de este tipo, pues es Porfirio Díaz en la primera presidencia, ¿no? Que inclusive, ¿no?, curioso, ¿no?, que siendo o habiendo sido uno de los principales generales que estuvieron en contra de la intervención, él es el que vuelve a restablecer las relaciones diplomáticas con Francia, ¿no? Okay. Obviamente con el capital norteamericano y con el capital inglés. Y sí, en efecto, hay una superación inicial de todo esto que veníamos arrastrando de la colonia, ya a una época en la que era importante que el desarrollo se diera en términos de las grandes inversiones de mexicanos o de extranjeros en nuestro país. Cuando hablas de la gastronomía francesa presente, como el deleite de los personajes en su intimidad cotidiana, se nota que ese conocimiento de la cocina no se reduce a la investigación del escritor, sino también a sus vivencias. Sí. Háblanos sobre la cercanía que tienes a los platillos franceses. Cuando trabajé en restaurantería, algunos de los muchachos que trabajaban con nosotros, había convenios con algunos restaurantes franceses y se iban un tiempo a los restaurantes de especialidades mexicanos donde trabajaba, que iban a algunos restaurantes franceses a estudiar, ¿no?, y a participar. Okay. Entonces un poco la información que ellos te decían, que te daban, etcétera, etcétera, que se te va quedando, y que bueno, hay un reconocimiento a la cocina francesa, pero no va a ser México, en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Como también el reconocimiento a la cocina mexicana. Sin intenciones de hacer spoiler, Julio recibe un golpe de información y hallazgo al final del cuento, que lo obligan a tomar una decisión crucial que cambiará su vida por completo. Antes de tomar dicha elección, vemos cómo él entra en un golpe anímico muy fuerte. ¿Nos puedes hablar más sobre este proceso del personaje y la construcción rumbo a su última decisión? Es un enganche que tiene con esta parte que habíamos comentado en otro de los cuentos anteriores, de que hay una chamana que le habla un poco de esto. Okay. Y bueno, esa es la parte intermedia, pero inicia con el pordiosero que va y que tiene un encuentro pues prácticamente a punto de expirar el pordiosero ahí. Uh-huh. Entonces, estos elementos los llevo después a que sean presentes en el momento más fuerte de toda la vida de él, cuando tenía que tomar una de las grandes decisiones, ¿no?
Entonces sí va preparado, ¿no? Sí vas construyéndolo para que tenga su parte de clímax, ¿no? En la última parte de esta saga de cuentos, y se vea todo este proceso, ¿no? De a dónde va, y que hay en ese sentido, vamos a llamarlo así, toda una intención de que reviente, ¿no? Reviente en ese momento, en ese punto, en una atmósfera, en un tono emocional concreto y específico, ¿no? En que puedes tomar a los personajes y llevarlos. Claro. Y él es el que tiene, en este caso, el que le cae más fuerte el peso de este proceso.